Ok, ahora sí, pues vamos a comenzar, ¿no? Este, pues ahora queremos integrar sobre funciones vectoriales, ¿no? Integrando funciones vectoriales. Es la sección 3.3, por fin ya pasamos a la sección 3.3. Y antes de decir cualquier otra cosa, vamos a pensar en una función que voy a llamar f, que va a ir pues de Rn en Rn y bueno, por cierto, por supuesto, para mis dibujos voy a usar R2 porque no tengo otra, porque son los que me salen más fáciles, entonces supónganse que por ahí está su plano. ¿Cómo voy a pensar a esta función de Rn en Rn? Los físicos le dicen, ¿cómo le dicen los físicos? Un campo vectorial, ¿no? Y entonces, a ver, entonces tenemos pues un punto X en Rn y por supuesto cuando le aplicamos este f a X nos avienta una cosa en Rn. Entonces, en el dominio pensamos que esto es un punto en el plano, por ejemplo, por ahí está X. Y f de X, pues en este caso es un vector en R2. Y entonces pensamos que paramos f de X en el punto X. Entonces, estamos pensando que una fuerza, esta, actúa en este punto hacia esa parte, bueno, en la dirección de f de x. Sí, y esto le llaman campo de fuerzas o campo vectorial o tiene pues otros nombres. El ejemplo clásico, a ver, el ejemplo clásico creo que es en R2, la fuerza de la gravedad, ¿no? A ver, déjenme pintarlo. Por ahí está su plano, R2, y uno piensa que pues en cada punto actúa una fuerza que jala las cosas hacia abajo. A ver, voy a poner así por acá. Y de hecho la fuerza de gravedad pues es un vector constante que en cada punto jala las cosas hacia abajo, ¿no? Ese es el ejemplo clásico. Y entonces nosotros estamos interesados en la siguiente cuestión. Voy a poner por acá un dibujito. Entonces, pues supongamos que estamos actuando en la fuerza de la gravedad y entonces, a ver, pensemos, por aquí está R2 otra vez. Voy a pensar en dos cosas, voy a pintar dos ejes por aquí y dos ejes por aquí. Otra vez estoy pensando en la fuerza de la gravedad y entonces piense usted en una trayectoria que une el punto P con Q. Y suponga usted que se está moviendo de P hasta Q en esta dirección, ¿no? Supongo usted que se está moviendo en esa dirección. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo actúa la fuerza con respecto a este movimiento? Bueno, por ejemplo, en este punto, pues la fuerza va a actuar hacia abajo, la fuerza de la gravedad, y entonces uno se pregunta cuál es, o sea, cómo actúa la fuerza en este punto. A ver, déjenme ponerlo de este lado, por acá, lo voy a poner. Uno puede proyectar, estoy pensando que esta es mi fuerza, que por cierto es la fuerza de la gravedad, que es un vector constante y en todos los puntos jala hacia abajo. Entonces uno puede pensar que cómo actúa esta fuerza cuando yo me estoy moviendo, en realidad pues está, o sea, por ejemplo en este caso actúa en contra del movimiento, ¿no? Es decir, jala hacia abajo y yo estoy tratando de moverme como hacia arriba. Ahora voy a hacer un dibujo por acá un poco más grande
por acá está mi vector, aquí tengo mi fuerza, y entonces, perdón, aquí tengo mi fuerza, y entonces lo que voy a tratar de hacer es ver cuánto de esta fuerza contribuye para este movimiento o en contra del movimiento, ¿no? Entonces lo que es natural es proyectar este vector F en este vector que se llama, ¿cómo se llama este vector? Es Q menos P, ¿no? Este vector se llama Q menos P, y entonces para proyectar esto, si se fijan, uno tendría que tomar pues la perpendicular a esta línea, pues, donde corten un 90 grados, estoy pensando que aquí son 90 grados, y y entonces, acuérdense que por aquí está P, déjenme ponerlo bien, por aquí está P, por aquí está Q, y entonces aquí estaba el punto, y entonces la proyección es esta parte de aquí, que nosotros sabemos que la proyección de este vector F sobre el intervalo PQ en realidad tiene una fórmula muy bonita, ¿no? Todo el mundo se va a acordar que esa proyección es F punto el vector Q menos P entre la norma de Q menos P, ¿sí? Eso es como proyectamos. Y entonces esta magnitud que obtenemos cuando proyectamos ese vector, pues es la que ojalá, por ejemplo, en este caso nos quedaría un número negativo, jala en contra del movimiento, o si están en el otro caso, a ver, déjenme hacer el otro caso. El otro caso es que su movimiento haya sido hacia abajo, es decir, que aquí esté, perdón, que aquí esté P y que aquí esté Q, y entonces la fuerza pues actuaría hacia abajo, y a la hora de que uno proyecta, pues se fijaría en la proyección. Aquí hay que trazar pues, un ángulo de 90 grados, y entonces esta magnitud sería la proyección, este numerito de aquí, ¿no? Esta es la magnitud, esta es la magnitud. En este caso, este es F, por supuesto. En este caso, si están en el caso de la izquierda, este número les va a salir negativo, porque de hecho la fuerza, y si están en el caso de la derecha, este número les va a salir positivo. Entonces, esta proyección lo que nos dice es cuánto contribuye, cuánto está jalando la fuerza, ya sea a favor del movimiento o en contra del movimiento. De hecho, hay un tercer caso, ¿no? El tercer caso es que P y Q estén sobre la misma línea, y en este caso, pues, si nos tomamos un punto, supóngase que este es P, supóngase que este es Q, aquí está la flechita, y si nos tomamos un punto acá y vemos el de la fuerza, pues proyectar en 90 grados aquí nos da pues nada, o sea, la magnitud esta, en este caso es igual a cero, ¿no? Y y pues entonces la gravedad no está contribuyendo nada en el movimiento desde P hasta Q. Sí, ahí vamos más o menos. Bueno, y entonces los físicos dicen, bueno, pues o sea, en cada punto tenemos una magnitud. Esta magnitud, o sea, el campo de fuerzas jala, ya sea a favor o en contra del movimiento, y entonces, ¿cómo le llaman los físicos? Este, este, los físicos dicen, bueno, a ver, entonces déjenme hacer la situación, a ver, déjenme mover de página, y entonces los físicos dicen lo siguiente. Bueno, entonces estamos pensando que en este caso, voy a poner otra vez mi plano coordenado, por aquí está P, por aquí está Q, por aquí está P, por aquí está Q, por aquí está P, por aquí está Q. Voy a
mi vectorcito, y estoy pensando en algo como la fuerza de gravedad, y entonces estoy pensando que hay una fuerza que jala en cada punto como hacia abajo, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues ya sé cómo calcular la fuerza que ejerce, por ejemplo, en este punto o en este punto. Entonces, si quiero calcular como todo el trabajo, le llaman ellos el trabajo, ¿no? El trabajo realizado por el campo de fuerzas en en esta, este, sobre esta trayectoria cuando me muevo de P a Q, pues dicen, pues que yo sé que la fuerza que se ejerce, pues en cada punto es F punto el vector Q menos P dividido entre la norma de Q menos P. Eso es lo que se ejerce en cada punto. Y quiero como el trabajo realizado en toda la trayectoria. Entonces eso, pues en cada punto, pues lo multiplico por la norma de Q menos P. Y eso me daría como todo el trabajo que se da en esta trayectoria. ¿Sí? Ahí vamos, más o menos. Si tienen alguna pregunta, ahí me la ponen en el chat, porfa, o, o quieren hablar. Mejor en el chat, ¿no? Bueno, digo yo. Bueno, ahí vamos, y entonces ese es todo el trabajo realizado, todo el trabajo realizado sobre que realiza el campo de fuerzas cuando me muevo en la trayectoria de P hasta Q, ¿sí? Y bueno, como pueden ver, pues aquí, estas dos se cancelan y entonces el trabajo realizado es F punto Q menos P, ¿no? Bueno, y entonces esta es como la forma importante. Bueno, esto fue para una fuerza que era constante, la gravedad, y para un segmento que era el moverse desde P hasta Q. Nosotros queremos generalizar esto como a cualquier campo vectorial y que no solo sean trayectorias rectas, sino que sean pues curvas, ¿no? Y entonces, a ver, pues vamos a tener otra vez, pues supongo que mi dibujo va a estar en R2 porque no me queda mucho más, no sé dibujar en otro lado. Pues supónganse que ustedes tienen una curva ahora, otra vez gamma, en este caso estoy pensando que está en R2, y bueno, y supónganse que tienen una función F, no, le llamo mejor así, ¿no? A ver, entonces estoy pensando que gamma es un subconjunto de Rn, ¿no? Y entonces, y que tengo una función f que va de gamma, que es un subconjunto de Rn, en Rn, y estoy pensando como un campo vectorial, ¿no? Como un campo vectorial. A lo mejor tengo que pedir que sea continua, supongo, o algo así, para que todo funcione bien. Y entonces otra vez lo que estoy pensando es que en cada punto de estos, no sé, pues hay una fuerza que actúa de alguna manera. Aquí podría ser pues por acá, no sé, y en otro podría ser como para allá, no sé, pues muy raro, ¿no? No sé, voy a quitar esas flechitas nada más. Estaba tratando de ilustrar cómo sería el campo de fuerzas. Y entonces, a ver, siguiendo la idea que estábamos diciendo acá arriba, pues cómo le hacemos para hacer una aproximación al trabajo que realiza el campo de fuerza, F, sobre la curva gamma. Pues lo primero que hacemos, como siempre, es partir a nuestra curva gamma. Bueno, tomar puntos ahí que estamos pensando, que ya están muy cerquita, todos, etcétera. Y acuérdense que entonces roja, la curva roja es una buena aproximación de nuestra curva gamma,
Y entonces otra vez llamamos a este P0, perdón, llamamos a este P0, P1 y así nos vamos hasta Pi-1, Pi, hasta un PK, ¿no? Y entonces, otra vez, pues pensamos que aquí actúa una fuerza y como estamos otra vez ya estamos pensando que la partición es muy fina y que por lo tanto estos dos puntos están bien pegaditos uno del otro, aparte de que la función de que este segmento rojo se va a parecer mucho al segmento que está aquí abajo, este negro, podemos tomarnos un punto acá sobre el segmento negro, que regularmente le llamamos, no, déjenme poner la flecha para el otro lado, que, que regularmente le llamamos, sí, y gorro. Y entonces podemos pensar que aquí hay una fuerza, pues voy a ponerla para acá abajo, no, y para acá abajo la voy a poner. Este vector de acá es el que estaremos diciendo que es f de xi gorro, y como la función f es continua, entonces, y estos dos puntos, el pi menos 1 y el pi están ya bien cerquita, pues en realidad puedo pensar que ya para todos los puntos de este intervalo, de esta trayectoria, pues también están muy cerquita, de esta curva, perdón, de este pedacito de la curva están muy cerquita, y entonces todos van a valer más o menos lo mismo bajo la función que lo que valía f. Yo estoy pensando que este valor pues ya va a estar, va a ser más o menos igual para todos estos puntos sobre la curva negra. Y bueno, pensándolo como lo habíamos dicho, entonces esta curva roja, pues ya es un segmento, ya tengo un vector que voy a pensar que es el campo que es el mismo para todos los puntos sobre el segmento, y recordando lo que tenemos acá arriba, entonces una buena aproximación del trabajo en esta pequeña línea, pues ¿qué sería? Pues sería F, lo voy a escribir aquí arriba, F de xi y gorro por pues, la distancia que hay entre, bueno, el vector entre este y este, que en este caso sería pi menos pi menos 1. Es el vector que une a estos dos puntos, ¿no? Y entonces tendría que sumar todos estos desde que y es igual con 1 hasta acá, y eso me daría una buena aproximación al trabajo que realiza ese campo de fuerzas, ¿no? Sí, está bien. Bueno, pues ya tenemos aquí una buena aproximación, y de hecho uno podría pensar que si la partición es muy grande y muy fina, entonces esta aproximación es cada vez mejor y cada vez mejor. Y entonces vamos ahora a meter la otra cosa que tenemos que meter aquí. Ahora pensemos que esta gama está parametrizada por una alfa que va del intervalo AB a Rn. ¿Ok? Híjole, entonces a lo mejor me convendría meter eso mejor aquí. Aquí tenemos una gama que va del intervalo AB a Rn y que parametriza a mi función gamma. Es decir, voy a pensar ahora que esta gama es la imagen de gamma minúscula del intervalo AB. Y ahora lo que yo quiero es dar una expresión para este trabajo con respecto a esta parametrización y verlo como una integral, como siempre, ¿no? Y entonces uno dice, ah, bueno, pues entonces aquí tenemos, a ver, déjenme poner una cosa aquí mejor.
Entonces, a ver, aquí tenemos nuestra gama, no estoy más que repitiendo lo mismo, pero quiero poner este intervalo un poco más grande. Aquí está mi intervalo AB, y ya dije que estoy pensando que gamma es una parametrización de, de gamma mayúscula. Y entonces, a ver, como esto es una parametrización, pues lo primero que puedo hacer es que puedo encontrar para cada i desde 0 hasta acá, yo puedo encontrar aquí un T0, T1, y así T2, y así me voy, TI menos 1, TI, y así le sigo hasta TK, de tal manera que otra vez gamma de TI es el punto PI. Y recuerde usted que el punto XI fue escogido, acá está el punto XI, aunque no se ve, el punto XI fue escogido, este de aquí, fue escogido de tal manera que, de tal manera que estaba en medio de PI menos 1 y PI, entonces yo puedo escoger por acá un punto XI que cumple también lo mismo, ¿no? Que gamma de XI es XI gorro. Bueno, y tengo todo esto, pues yo puedo reescribir esta parte de acá. Puedo reescribir esta parte de acá ahora con términos de esta parametrización, y entonces lo voy a hacer, pues no sé, supongo que lo voy a hacer aquí rápido y luego me voy a pasar a la siguiente hoja, ¿no? Entonces esta es la suma desde que y es igual con 1 hasta acá de f evaluado en este xi gorro es este de acá, entonces lo pongo gamma de xi y luego tengo que multiplicar por pi menos 1, pero eso no es otra cosa que gamma de ti menos gamma de ti menos 1. Bueno, ya que llegan a esta expresión, uno se fija en esta parte de aquí y recuerden que por el teorema del valor medio podemos cambiar esa expresión que subrayé acá, la podemos cambiar por otra que tiene que ver con la derivada de gamma, y entonces, a ver, lo pongo, ahora sí me voy a la otra hoja. Entonces, el trabajo realizado por F es más o menos igual. Voy a escribir lo mismo que tenía en la hoja anterior, nada más para no perderme. Desde 1 hasta acá, de F, de sigma, de F, de gamma, de xi, y luego aquí tenía que gamma de ti menos gamma de ti menos 1. Y entonces habíamos dicho que por el teorema del valor medio podemos cambiar esta expresión otra vez. A ver, lo voy a poner por acá. Esto es aproximadamente, y otra vez ver primer video. Esto es aproximadamente, pues, sí, la suma, ya lo escribí horrible. A ver, la suma desde que es igual con 1 hasta acá, de f de gamma de xi y lo podíamos cambiar por, si mal no recuerdo, era la derivada esperen un segundo, tengo un problema técnico aquí con mi lápiz. Ok, ya está. Entonces aquí, de acá lo podemos cambiar por la derivada en sí y luego multiplicado por ti menos 1. Y ya que lo tenemos escrito de esta forma, pues ya nada más reconocemos que esto de aquí es una suma de Riemann y que cada vez que lo hacemos más
Cada vez que hacemos la partición más fina, los puntos se van acercando y esto lo podemos interpretar como una integral y es la integral desde A hasta B de f de... A ver, aquí se me olvidó decir una cosa. Este es un, este es un, este es un vector y este también es un vector. Este de acá arriba, perdón, este es un vector. Este de acá abajo también es un vector. Y este es un escalar que yo puedo, bueno, acuérdense que aquí es el producto punto, ¿no? Entonces formalmente yo debería describir así como producto punto con este, pero pues este de acá sale como un escalar y entonces Pero, podría mm, asociarlo también así, ¿no? pero entonces, perdón, se supone que gamma va de los reales a los reales, ¿no? No, gamma, acuérdate que es una función que va de R a Rn. Ah, ok, cierto, sí, sí, sí. Sí, entonces esto de aquí arriba, este que volví a subrayar es un vector, ¿no? A ver, voy a Ajá, escribir, si quieres lo escribo por acá abajito. Ese es sí. un vector. Y luego, pues lo que tengo acá, este es un vector multiplicado por un escalar. Pero si se acuerdan, pues bueno, cuando multiplico, pues esto es un vector. Pero tendría que formalmente poner esto, ¿no? F de gamma de xi i punto el vector que es este vector gamma prima de xi, que también es un vector, por el escalar ti menos 1, ¿no? Así debería ir Ah, el paréntesis, ¿sí o no? sí. Pero lo que yo digo es este vector punto este vector. Pero lo que estoy diciendo acá arriba es, pero como es un producto punto, este de aquí lo puedo sacar del producto punto, porque además es un número positivo, lo puedo sacar y entonces puedo poner el producto punto de este vector con este vector y luego Ujú, multiplicado por este escalar. ¿Sí se entiende lo que dije o no? sí, Y ya que lo ve así es este vector, este es un vector, este de aquí es un vector, este de aquí es un vector y este de aquí es un escalar. ¿Sí está bien? Y aquí ok, tengo producto punto, ¿no? Y ahora sí, entonces, esto lo veo como una integral y entonces sería la integral de f de quién? De gamma de t es un vector punto la derivada de t, que es otro vector, y esto pues es de t, ¿no? ¿Sí está bien? Y sí, entonces ya puedo, este producto punto, pues en realidad ahora sí es una función que va, empieza en los reales y termina en los reales, ¿no? ¿Sí? ok, sí. Está bien. Y entonces ese es el trabajo que realiza el campo de fuerza F. Y ya por fin tenemos este, una expresión para el trabajo, ¿sí? Entonces, a ver, lo primero que hay que observar, ¿se acuerdan que hace como 3 páginas, bueno, no hace como tantas, hace como 2 páginas obtuvimos esta fórmula, ¿verdad? Que era la que los físicos usaban para el campo de fuerza y que dijimos que ese era como el trabajo que se realizaba en esta trayectoria, ¿sí? Sería bueno observar que pues que de veras la fórmula que tuvimos sí nos da, esta fórmula de acá, la última, sí nos da esa, ¿cómo se llama? Esa fórmula que los físicos usan mucho. Y entonces, a ver, lo voy a decir rápidamente. ¿Se acuerdan que en ese caso teníamos o sea, nuestro campo vectorial, pues en cada punto, nuestro campo vectorial, perdón, en cada punto valía lo mismo, ¿no? Que era una fuerza que llamamos F. ¿Sí está bien? Era la fuerza de la gravedad hacia abajo. Y teníamos P y Q, 2 puntos en R2, ¿sí? Y y entonces habíamos dicho, pues tómate la trayectoria de P a Q y bueno, la fuerza de gravedad, pues aquí jala para abajo y dijimos que la fórmula era aquella que teníamos, ¿no? Pero si usamos esta fórmula, pues fíjense que lo primero que necesitamos es una parametrización de esta línea, ¿no? Del vector que va de P a Q. Y eso se puede parametrizar muy fácil porque, por ejemplo, una parametrización es alfa de t, que es igual a p veces
digo, perdón, el vector P más T veces Q, ¿no? Ay, lo voy a poner así, más T veces Q. Si se fija uno en esta para Q menos P. Si se fija uno en esta parametrización, cuando vale 0, estás en el vector P, y cuando vale 1, estás en el vector Q, ¿no? Entonces es una parametrización del segmento, bueno, y es un segmento de recta, es la que parametriza el segmento de recta que va de P a Q, ¿no? Y entonces, de acuerdo a nuestra fórmula de acá arriba, el trabajo que ejerce este campo de fuerza sobre esta línea, pues debería de ser, bueno, el trabajo debería de ser la integral, esta dije que iba desde 0 hasta 1, esta gama de pues lo que vale f en gamma de t, pero pues aquí vale la constante f, entonces sería f por la derivada. ¿Y cuál es la de punto? Perdón, la derivada. ¿Y cuál es la derivada de gamma? Pues la derivada de gamma, pues esta de aquí es una constante, entonces es 0, y aquí pues les queda nada más q menos p, ¿no? Esa es la derivada y sería de t. Pero pues ahora uno observa que esta expresión de aquí adentro, pues no depende de la t. Entonces la puedo sacar de la integral. Entonces tengo f punto q menos p, que es una constante, por la integral desde 0 a 1 de dt. Pero pues, la integral desde 0 a 1 de dt, pues esto, bueno, lo podríamos hacer así rápidamente. ¿Qué? Pues sí, una antiderivada de la constante 1 es t, y entonces tenía t evaluada en 1 menos 0, entonces sería pero sería 1 menos 0, que es 1, o sea, esta integral es 1, y entonces nos queda f de q, bueno, f punto q menos p, ¿sí? Que era la expresión que los físicos nos daban acá, ¿no? O sea, para este caso fácil, pues la fórmula sí coincide. ¿Sí está bien? Y entonces, a ver, pues nada más para terminar, porque pues no, bueno, todavía no se hace tan larga esta clase, ¿verdad? Nada más para terminar, pues vamos a dar la definición formal de qué significa integrar sobre una curva, ¿no? Integrar una función vectorial sobre una curva. Pues ya dimos como la motivación por acá, ya vimos de dónde viene la fórmula, no es una cosa que nos hayamos inventado, pues es una integral. Entonces ahora sí, a ver, vamos a poner la definición, y con esto yo creo que después de esto terminamos. Entonces tenemos una función, sea f, una función que sale de un conjunto abierto en Rn, abierto y conexo en Rn. Sea f una función continua. A ver, hay que recordar que como esta f, a ver, lo voy a poner aquí entre paréntesis, no sé, si entre paréntesis, hay que recordar que como esta f es una función que sale de Rn, y en Rn consta de funciones coordenadas, ¿no? F1 y así hasta Fn. Y cada una de estas es una función que va de Rn a los reales, ¿no? Acuérdense de todo eso, nada más quiero ponerlo así de énfasis. Y sea phi, no, perdón, y sea gamma contenida en U, una curva. No, a ver, aquí no es una curva. Aquí no es aquí no es un I, aquí debería de ser como una coma. O sea, fue una curva contenida en U y gamma que va del intervalo a B
Rn, suave por pedazos, una parametrización de gamma. Ok, es decir, o sea que gamma de AB es esta gamma, ¿no? Es esta gamma. Ok, creo que ya tenemos todo. Ahora sí, definimos la integral, bueno, y la vamos a anotar así, la integral sobre gamma de f con respecto a la parametrización gamma como la integral desde a hasta b de f evaluada en gamma de t punto gamma prima de t de t. Y bueno, y esto se puede pensar como la cantidad de trabajo que ejerce, bueno, que hace el campo de fuerzas F cuando uno va viajando por la parametrización gamma. A ver, un par de observaciones que habría que hacer aquí es que, a ver, un par de observaciones, voy a ponerlas por aquí abajo. Siempre estamos pensando, cuando estamos haciendo estas cosas, que otra vez voy a poner unos dibujos. No, bueno, no lo voy a poner así. Por acá está mis ejes coordenados. Por acá está mi curva gamma. Estoy pensando que esta gamma tiene una parametrización que va del intervalo a b aquí. Y de aquí sale una cosa. Bueno, en realidad no lo voy a pensar así. O sea, voy a pensar que la f, o sea, dado un punto acá, x, pues el f es un vector que está actuando con alguna fuerza en ese x. Y entonces estoy pensando que esta integral es como juntar todo el trabajo, toda la fuerza que ejerce el campo de fuerzas cuando uno va recorriendo la, la trayectoria desde A hasta B. ¿Sí está bien? Entonces, por cierto, fíjense que estoy pensando que esta cosa U va a ser que es un abierto y conexo, ¿no? Y que la gamma es una curva que está contenida en U, ¿sí? Este, pues así como notación, de ahora en adelante, si yo digo que U contenido en Rn es una región, es la notación, oye, eso significa que U es abierto y conexo. Y que a partir de este momento yo creo que todos los dominios de mi función van a ser, este, van a ser regiones, y entonces por eso van a tener ¿Y, una, una, un nombre para eso. Dime qué pasó. y por qué es necesario pedir lo abierto y lo conexo? Necesariamente. Pues ahorita no es necesario, pero así es la definición y luego voy a decir por qué es importante que sea abierto y conexo. ¿Sí está bien o no? Sí, Es que, sí, a sí. ver, ahorita lo único que supuse es que la función era continua, ¿no? Eso sí. Sí. Y, pero después voy a necesitar un poco de diferenciabilidad. Y para asegurar que la función es diferenciable, pues necesito que sea un abierto. Y lo de conexo, pues luego también te digo por qué es lo de conexo, ¿no? Va a tener que ver más con cosas de campos conservativos. ¿Sí está bien? Sí, sí, sí. O sea, sí, ya sé que ahorita suena raro por qué es abierto y por qué es conexo. Este, Se podría definir como solamente con una función continua que esté definida sobre la curva gamma, ¿no? Pero la curva gamma, pues la quiero meter en un abierto y conexo
para que pueda yo hablar de derivadas y ese tipo de cosas. ¿Sí? Ok. Sí, Pero luego hablo de eso. ¿Va? sí, Ahorita nomás quiero dar la definición. Y bueno, pues yo creo que este es un buen momento para hacer una pausa y preguntarles cómo, pues cómo van, cómo va todo, si se ve bien, no se ve bien. Ay, chin, este, ya tengo un montón de chats que no leí, entonces voy a tratar de contestarlos todos, ¿no? Este, Dice, sí, es parecido a la integral de línea, pero pues aquí es una función vectorial y por eso hay un producto punto por ahí puesto, ¿no? Aldo nos pregunta, sí, pedimos la conexidad exactamente para poder usar después los tres teoremas fuertes, este, pero hasta después, ¿no? Ahorita la voy a definir así y después cuando tenga que justificar algunas cosas de esta integral de línea, voy a usar la conexidad, ¿no? ¿Qué pasaría si la curva es cerrada? Pues en principio no pasaría nada, pero de hecho yo creo que bueno, José Miguel nos está preguntando eso, pero yo creo que su pregunta va más enfocada a estos campos que se les llaman campos conservativos en donde las curvas cerradas son importantes, pero mejor no hablamos de eso ahorita. Lo único que te puedo decir es que si la curva es cerrada, pues no hay ninguna diferencia, ¿no? O sea, bueno, supongo que cuando te refieres curva cerrada, estás pensando que hay una parametrización gamma del intervalo AB sobre esta región gamma y estás pensando que gamma de A es igual a gamma de B, ¿no? Y entonces empiezas y terminas en este lugar y eso se pensaría como que la curva es cerrada, pero pues yo también podría decirte que esto es una curva cerrada, ¿no? Este, y no sé si estos, si estas buclecitos te causan algún problema. Pero bueno, supongo que tú estás pensando en campos conservativos, pero a ver, yo lo único que te quiero decir en este momento es que nada más estamos pensando en el trabajo pues, que hace el campo de fuerzas, ¿no? Sobre la trayectoria y estamos pensando que uno está viajando como de un punto al otro punto y estamos viendo pues, si ese campo de fuerza nos da, pues, bueno, qué trabajo realiza cuando yo viajo de un punto a otro punto. Sí, más o menos. Este, pues bueno, no sé. Les decía que a lo mejor este es un buen momento para hacer una pausa. Pues a ver, ya voy a dejar de grabar. Este, lo que